Un decreto firmado con el sello del rey más poderoso de la tierra acaba de condenar a muerte a miles de personas inocentes. Nadie puede detenerlo. La ley de los medos y persas es irrevocable. Ni siquiera el propio rey puede anularla. Y la única persona en el mundo con acceso a ese rey es una joven huérfana que lleva 30 días sin ser llamada a su presencia. 30 días. En la corte persa, eso es tiempo suficiente para ser olvidada o ejecutada si se presenta sin permiso. Y sin embargo, ella se está poniendo las ropas reales. 30 días de silencio real pueden significar muchas cosas en un palacio: caída en desgracia, olvido deliberado, incluso que ya no existe para el rey. Pero Esther no está esperando a que esos 30 días se conviertan en 30 años. Lo que está a punto de hacer cambiará el curso de la historia de un pueblo entero. Esther era tan humana como usted y como yo. Tenía miedo. Tenía razones legítimas para el silencio, una posición que perder, una vida que proteger, 30 días de silencio real del rey que podían significar cualquier cosa. Pero no esperó a que el miedo desapareciera para actuar. Y esa diferencia tan pequeña en apariencia, tan enorme en consecuencia, es exactamente lo que su historia viene a mostrarnos. Aprenderemos que el valor verdadero no nace de la certeza, sino de la confianza. Que no es lo mismo esperar garantías que caminar con fe, y que esa fe se sostiene no sobre emociones, sino sobre algo más sólido, sobre evidencia, sobre historia, sobre un Dios que ya actuó antes. Para entender cómo una mujer sin ejército, sin decreto propio y sin garantías de ningún tipo cambió el destino de un pueblo entero, hay que volver casi 2600 años atrás, a una ciudad que olía a azafrán y a mirra, a una capital de piedra blanca y canales de agua fresca, donde el poder más absoluto de la tierra vivía detrás de una puerta que nadie cruzaba sin permiso. Y donde, en medio de todo ese esplendor, una joven huérfana acababa de convertirse en reina de Persia sin que nadie, ni ella misma, entendiera todavía por qué. Imagina por un momento el año 483 a.C. El imperio persa es la fuerza más grande que el mundo ha visto. Se extiende desde la India hasta Etiopía, 127 provincias bajo una sola mano. Su capital, Susa, es una ciudad que hace palidecer todo lo demás. Jardines colgantes perfumados de azafrán y mirra, canales de agua fresca que corren entre pilares de mármol blanco, mercaderes de docenas de lenguas distintas que llenan los bazares con el ruido confuso de un mundo en movimiento permanente. En el centro de todo eso, como el sol en el centro de su propio universo, está el rey Asuero, Jerjes I de Persia. Un hombre acostumbrado a que todo, absolutamente todo, obedezca su voluntad. Y es en esta corte de poder absoluto, de intrigas silenciosas y peligros invisibles, donde comienza la historia más improbable de todas. Una historia que empieza no con héroes, sino con pérdidas. Con una reina destronada, con una joven huérfana en una ciudad extraña, y con un hombre orgulloso cuyo odio encenderá una chispa que, si nadie lo detiene, consumirá a un pueblo entero. Pero la pregunta que guía todo este relato no es cómo sobrevivió Esther, es algo más profundo. ¿Qué hace que una persona arriesgue absolutamente todo lo que tiene por algo que va más allá de sí misma? La respuesta a esa pregunta está contenida en los eventos que están a punto de desarrollarse. Susa, año 483 A.C. Los canales de la ciudad brillan bajo el sol de la mañana cuando los heraldos del rey salen a caballo, sus capas escarlata ondeando en el viento seco del plateo iraní. Llevan convocatorias, no para los nobles, no para los mercaderes, para las mujeres más hermosas de cada provincia del imperio. El rey Asuero necesita una nueva reina. La antigua, Basti,
se negó a presentarse cuando él la llamó ante sus nobles en medio de un banquete que llevaba ya 7 días. 7 días de vino, de música, de exhibición de riqueza. Y Vasti, en un gesto que nadie en la corte supo si admirar o condenar, dijo que no. El rey ardió de humillación ante sus hombres. Y Vasti desapareció de la historia. Ahora hay un trono vacío, y un rey que detrás de su poder absoluto es también un hombre solo. Entre las jóvenes que llegan a Susa hay una que no viene por elección propia. Viene porque su primo Mardoqueo, el hombre que la crió como a una hija después de que sus padres murieran, cree que es lo correcto. O quizás porque ya no hay manera de negarse al decreto del rey más poderoso de la tierra. Su nombre en hebreo es Adasa, pero en persa la llaman Esther. Tiene la piel suave como el dátil maduro y los ojos que guardan algo que en la corte llaman gracia. Los eunucos encargados del harén del rey lo notan enseguida. Hegai, el chambelán principal, la mira la primera mañana y toma una decisión sin deliberar mucho. Esta joven recibirá los mejores aposentos, los mejores perfumes, las mejores asistentes. Esther no lo pide, simplemente lo recibe con una cortesía que no es servilismo sino inteligencia. Mardoqueo le ha dado una instrucción muy clara antes de entrar a palacio. No reveles que eres judía, no digas de qué pueblo eres, no aquí, no todavía. Esther guarda ese secreto como un tesoro enterrado bajo tierra, visible solo para ella. Y cada tarde, cuando el sol declina y los jardines del palacio se llenan del olor a jazmín y tierra húmeda, Mardoqueo camina frente a los muros del harén, solo para saber que ella está bien, solo para no perder el hilo que los une. Después de 12 meses de preparación, aceites de mirra, perfumes de Arabia, instrucción en los protocolos de la corte, llega el turno de Esther. Entra al rey, y cuando sale, Asuero toma la corona de Vasti y la pone sobre la cabeza de esta joven huérfana de nombre persa y alma hebrea. Esther es reina de Persia, pero el peligro que la aguarda aún no tiene nombre. Todavía está construyéndose, escalón a escalón, en el corazón de un hombre que acaba de recibir el honor más grande de su vida. Y eso, como veremos, nunca es suficiente para quien tiene el alma vacía. Hay personas que acumulan poder y se vuelven más generosas, más sabias, más conscientes del peso de lo que sostienen. Y hay personas que acumulan poder y simplemente se vuelven más ellas mismas. Hamán era del segundo tipo, agageo de nacimiento, descendiente de una línea de reyes enemigos de Israel. Hamán había llegado a la corte de Asuero por los caminos sinuosos que solo recorren quienes saben exactamente qué decir, a quién y cuándo callarse. No era el más inteligente de la corte, tampoco el más leal, pero tenía algo que en los palacios del poder vale más que la inteligencia y la lealtad juntas. Sabía leer los deseos del rey antes de que el rey mismo los articulara. Y eso le había funcionado bien, muy bien. El día que Asuero lo eleva por encima de todos los príncipes, Hamán no disimula su satisfacción. Camina por los corredores del palacio con ese paso lento y calculado de quien sabe que todos los ojos están sobre él. Las túnicas persas de lino púrpura rozan los mosaicos del suelo mientras los siervos del rey se postran a su paso, frente al suelo, nariz contra la piedra fría. Todos, excepto uno. Mardoqueo está sentado junto a la puerta del rey, en el lugar donde se resuelven los asuntos menores de la administración imperial. Es un hombre de mediana edad, con la barba cuidada al estilo de los judíos de la diáspora y una mirada que no sube a buscar la aprobación de nadie. Cuando Hamán pasa, los demás siervos del rey se postran. Mardoqueo no se mueve. Los guardias lo notan. Se lo dicen a Hamán al día siguiente. Hamán pasa de nuevo. Mardoqueo vuelve a quedarse quieto, erguido,
con esa calma particular que no es desafío teatral, sino algo más sólido, convicción. Un día, los propios siervos del rey le preguntan directamente: ¿por qué desobedeces el mandato del rey? ¿Por qué no te postras ante Hamán? Mardoqueo los mira con la paciencia de alguien que lleva mucho tiempo respondiendo la misma pregunta en su interior. Porque soy judío. 3 palabras. Sin elaboración, sin disculpa, sin miedo en la voz, aunque el corazón quizás latiera un poco más rápido de lo habitual. Los siervos del rey le informan a Hamán, y Hamán, en ese momento, entiende por qué Mardoqueo no se postra. No es ignorancia, no es descuido, es principio, es identidad, es algo que no puede comprarse, amenazarse ni negociarse. Y eso, para alguien que ha construido toda su vida sobre la premisa de que todo y todos pueden ser controlados, es intolerable. Hamán ha acumulado todo: riqueza, poder, el favor del rey, el reconocimiento de cada noble del imperio. Pero un solo hombre, un judío sentado silenciosamente junto a una puerta, está a punto de destruir su imperio desde adentro, no porque tenga ejército, sino porque tiene algo que Hamán nunca podrá comprar: convicción. Lo que ocurre después en el interior de Hamán es lo que los griegos llamarían ibris, el orgullo que se convierte en su propio verdugo. Hamán podría haber ignorado a Mardoqueo, podría haberlo trasladado, despedido, silenciado de docenas, de maneras que no implicaran convertir su ego herido en política de Estado. Pero el desprecio de un solo hombre le resultó insoportable precisamente porque Hamán necesitaba que todos se postraran, no el 99%, todos. Uno que permaneciera de pie era una grieta en la imagen perfecta que había construido de sí mismo. Y entonces Hamán hace algo que revela de una sola vez la magnitud de su pequeñez interior. Decide que no basta con destruir a Mardoqueo, destruirá a todo su pueblo. Cada judío en cada provincia del imperio persa. 127 provincias. Un decreto de muerte para un pueblo entero. Todo porque un hombre no se arrodilló. La maquinaria de la venganza empieza a moverse con la precisión fría de los engranajes imperiales. Hamán se presenta ante el rey Asuero con el discurso preparado, las palabras elegidas con cuidado quirúrgico. Hay cierto pueblo esparcido por las provincias de tu reino. Sus leyes son distintas a las de todos los pueblos. Las leyes del rey no las guardan. Al rey no le conviene dejarlos. No dice judíos, no dice Mardoqueo. Habla de una amenaza abstracta, de una anomalía en el sistema, de un problema de orden que solo él generosamente se ofrece a resolver. Y ofrece pagar de su propio bolsillo el costo de la operación. 10.000 talentos de plata para los tesoros del rey. Asuero, sin preguntar quiénes son esos ciertos pueblos, sin investigar, sin consultar a ninguno de sus sabios, toma su anillo real y lo pone en la mano de Hamán. El dinero es tuyo, y el pueblo, haz con él lo que bien te parezca. Con esa frase, con ese gesto de un rey distraído y complaciente, queda firmado el destino de miles de personas inocentes. El edicto se redacta en ese mismo día, en cada lengua de las 127 provincias, con fecha exacta, el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Un decreto irrevocable. La ley de los medos y persas no se puede anular ni siquiera por el propio rey que la firma. Mientras los mensajeros parten a caballo hacia todos los rincones del imperio, Hamán y el rey Asuero se sientan a beber, y en la ciudad de Susa, la gente queda paralizada de confusión y terror. El decreto está firmado. El sello del rey está en el pergamino. Ni siquiera el mismo monarca puede cambiarlo. Está circulando en todas direcciones, hacia las 127 provincias. Y en algún lugar de Susa, una joven reina está a punto de enterarse de que ella y su pueblo entero han sido condenados a muerte.
Todo sucederá el día 13 del mes de Adar. Y nadie en el imperio tiene poder para detenerlo. La noticia llega a Mardoqueo como llegan todas las noticias devastadoras. Primero como rumor, luego como susurro confirmado, luego como la certeza aplastante que deja sin aire. Un decreto del rey, irrevocable, con fecha. Mardoqueo rasga sus vestiduras. Es un gesto antiguo, profundo, que no necesita traducción. El desgarro del tejido es el desgarro del alma. Se pone saco y ceniza la ropa de la desesperación, de la crisis absoluta, y sale a la ciudad dando grandes gritos de amargura. No puede entrar al palacio así. Las puertas del rey no se abren para el dolor. El palacio tiene sus propias reglas de presentación, de vestimenta, de compostura. Mardoqueo se queda en la plaza, frente a la puerta del rey, llorando en voz alta en un idioma que el poder oficial no quiere escuchar. No está solo. En cada provincia, en cada ciudad donde hay judíos, la reacción es la misma: llanto, ayuno, lamentaciones. La comunidad entera sacudida hasta sus cimientos. Las noticias no tardan en filtrarse al interior del palacio. Las doncellas de Esther entran a sus aposentos con el rostro descompuesto. Le cuentan lo que saben. Mardoqueo está en la puerta, con saco y ceniza, sin posibilidad de entrar. Esther siente algo frío moverse en su pecho. Manda ropa para que Mardoqueo se vista y pueda entrar. Mardoqueo la rechaza. Eso le dice todo. Porque hay algo que Mardoqueo sabe y que Esther está a punto de comprender. Dios no mueve los eventos al azar. Esther estaba en el palacio, en posición de reina, precisamente para este momento. Providencia previsora, la de alguien que coloca a sus personas años antes de que necesiten la ropa. La solución más obvia, la manera más fácil de resolver el problema, es porque no está en esa puerta por luto personal. Está allí porque hay algo que solo Esther puede resolver. Algo que la ropa no puede arreglar. Esther llama a Hatak, uno de los siervos del rey que le han asignado para sus necesidades personales, y le da una instrucción clara. Ve a Mardoqueo, pregúntale qué pasa y por qué. Hatak sale, cruza los jardines del palacio, atraviesa la puerta y encuentra a Mardoqueo en la plaza abierta. Mardoqueo le cuenta todo. El número exacto de plata que Hamán había prometido pagar al tesoro del rey por el exterminio, la copia del decreto. Le da el documento físico para que Esther lo lea con sus propios ojos. Y luego le da el mensaje que cambiará todo. Hatak vuelve al interior. Esther lee el decreto. Las palabras en caracteres persas, precisas, legales, firmadas con el sello del rey. Fechas, instrucciones, alcance. Sus manos no tiemblan, pero su corazón sí. La instrucción de Mardoqueo es clara. Habla con el rey. Intercede por tu pueblo. Esther respira y le devuelve a Hatak su respuesta para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley. Cualquiera que entre al patio interior del rey sin haber sido llamado tiene una sola pena: la muerte, sea hombre o mujer. Solo hay una excepción. Si el rey extiende el cetro de oro hacia esa persona, puede vivir. Pero yo no he sido llamada al rey por 30 días. 30 días. 30 días sin ser convocada por Asuero. En la corte persa eso no es un detalle menor. El rey tiene cientos de mujeres en su harén. Una reina que no es llamada durante un mes podría haber caído en desgracia. Podría haber sido olvidada. Entrar sin ser llamada es literalmente apostar la vida a que el rey está ese día de buen humor, a que el cetro sube y no permanece inmóvil. Es una apuesta que ya ha costado la vida a otros antes. Mardoqueo recibe la respuesta de Esther, y lo que envía de vuelta no es consuelo, no es comprensión, es algo más duro, más honesto, más necesario.
No te imagines que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si guardas silencio en este tiempo, alivio y liberación vendrán a los judíos de otro lado, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para una ocasión como esta. Las palabras de Mardoqueo caen sobre Ester como piedras en agua quieta. Y en esa pregunta hay algo más que incertidumbre. Hay dirección. Mardoqueo no le está diciendo qué hacer, pero está nombrando la verdad que ella necesitaba escuchar. Eso es lo que hace un Dios que ama. No quita la dificultad de la elección, pero deja claro cuál es la dirección correcta. Amorosa y clara como la voz de alguien que ya ha visto el final. No la está amenazando, la está nombrando. Está diciéndole en voz alta algo que quizás ella ya sabía, pero no había terminado de articular. La corona no te protege. Ser reina no te hace diferente de tu pueblo ante un decreto de exterminio. Y la posición que tienes, que podría parecer privilegio, podría ser exactamente la razón por la que estás aquí. Esther se queda sola con esa pregunta. El palacio sigue funcionando a su alrededor con su ritmo habitual. Los pasos de los guardias en los corredores de piedra, el aroma constante del cedro y el aceite de sésamo que impregna los aposentos, la luz que entra oblicua por las ventanas altas, pintando franjas doradas en el suelo de mármol. Y ella, en el centro de todo ese lujo y todo ese poder, se da cuenta de que en realidad no tiene nada. No tiene ejército, no tiene decreto propio, no tiene garantías. Solo tiene una posición que podría ser providencia, y la elección de usarla o no. Lo que ocurre en el interior de Esther en las horas siguientes no está escrito con palabras en los textos bíblicos, pero se puede leer entre líneas, en la firmeza de lo que dice después. Probablemente no fue un momento de iluminación repentina. Probablemente fue más parecido a lo que cualquier ser humano experimenta cuando se enfrenta a una decisión que no tiene vuelta atrás. El estómago apretado, el pensamiento dando vueltas en círculos, el peso del miedo compitiendo con el peso de la responsabilidad. ¿Y si el rey no extiende el cetro? ¿Y si está de mal humor ese día? ¿Y si ya la ha olvidado? ¿Y si muero antes de poder decir una sola palabra? Y entonces, en algún punto de esa noche o esa madrugada, Esther toma la decisión. No la decisión de no tener miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Llama a Hatak por última vez y le dicta su respuesta a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si he de perecer, pereceré. 5 palabras en el original hebreo. Probablemente las 5 palabras más valientes del libro entero. Si he de perecer, pereceré. Eso es todo. Y en esas 5 palabras hay algo que cualquier poder político no puede comprar. Una mujer desarmada, sabiendo que podría morir y decidiendo actuar de todas formas. Dios empodera no quitando el miedo, sino dando el valor de actuar a pesar de él. Empoderamiento verdadero y radical, no la ilusión de control, sino la certeza de que no estamos solos. No es resignación, es determinación desnuda de toda ilusión de control. Es la voz de alguien que ha pesado el costo, lo ha aceptado y ha decidido seguir adelante de todas formas. El ayuno comienza al amanecer del día siguiente. En los aposentos de Esther, las doncellas que normalmente llevan bandejas de fruta seca, nueces de pistache y pan plano con aceite de oliva, ese día no traen nada. El silencio de las manos vacías dice lo que las palabras no necesitan decir. Y en la ciudad de Susa, en los barrios donde viven los judíos de la diáspora, ocurre exactamente lo mismo. La comunidad entera entra en ayuno. 3 días sin agua, sin comida,
solo el espacio limpio y difícil de la oración. Lo que va a ocurrir en esos 3 días revelará la diferencia entre alguien que actúa por miedo y alguien que actúa por fe verdadera. Si esta historia te está mostrando algo sobre lo que significa confiar genuinamente no en circunstancias, sino en la providencia divina, te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación va a profundizar en el momento exacto donde la fe se convierte en acción. Nadie documenta lo que Esther ora durante esos 3 días. Los textos bíblicos no lo registran, pero sí registran el resultado, y a veces el resultado dice más que las palabras intermedias. Lo que sí sabemos es que el ayuno en la tradición de Israel nunca fue simplemente la privación física. Fue siempre el gesto concreto de reconocer que los recursos propios son insuficientes. Fue la postura del alma que dice, esto está más allá de mí. Necesito algo más grande que mi propia capacidad. Esther, en esos 3 días, no está tramando un plan, no está ensayando discursos frente a un espejo imaginario. Está haciendo algo más radical. Está soltando el control. Está confiando. El tercer día llega con el frío del amanecer persa, esa hora antes del sol, cuando el aire huele a tierra húmeda y la ciudad todavía está en silencio. Esther se levanta. Sus doncellas la asisten en silencio. Los ungüentos de mirra y aloe perfuman el aire del aposento mientras le trencen el cabello oscuro con las cintas de hilo de plata reservadas para las ocasiones más formales. Las túnicas de lino finísimo, color marfil y dorado, caen sobre sus hombros con el peso suave de la tela más cara del imperio. Se pone los aretes, el collar real, se mira en el bronce pulido que hace las veces de espejo. Lo que ve es una reina, pero lo que siente en ese momento exacto es algo que ninguna cantidad de ornamentos puede producir ni disfrazar, la presencia de algo más grande que ella misma. No seguridad en sus propias capacidades, certeza de que no está sola. Es el fruto de 3 días de ayuno y oración. Es la diferencia entre el miedo paralizado y el miedo en movimiento. Esther camina hacia el patio interior del rey. Sus pies sobre el mármol blanco no hacen ruido. Cada paso es deliberado. Está a punto de entrar en la sala más peligrosa del mundo más poderoso de su época. ¿Y si el cetro no sube? ¿Y si esta es la última caminata que hace en su vida? Esther camina hacia el patio interior del rey. Sus pies sobre el mármol blanco no hacen ruido. Cada paso es deliberado. Los guardias a ambos lados la observan con la inexpresividad entrenada de los soldados imperiales. Pero hay algo en su mirada que registra la rareza del momento. Nadie entra al patio interior sin ser llamado. Nadie. Esther llega al umbral. Desde allí puede ver al rey Asuero, sentado en su trono al fondo del salón, con los consejeros dispuestos a sus lados y la luz del sol de la mañana filtrándose por las columnas altas de piedra oscura. El salón huele a incienso y a cuero, el olor particular del poder persa frío y antiguo. El rey mira hacia la entrada. Sus ojos encuentran a Esther. En ese instante, en la fracción de segundo que precede a cualquier decisión, el destino del pueblo judío cuelga de un hilo tan delgado como el brazo de un rey. El cetro sube. Asuero extiende hacia Esther el cetro de oro. Puede acercarse, puede vivir. Esther exhala y camina hacia el rey con paso firme, con una gracia que no viene de la actuación, sino de algo más profundo. Toca la punta del cetro con la mano, el gesto formal de aceptación. El rey la mira con algo que podría llamarse ternura o curiosidad, y le pregunta, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dado. Y aquí es donde Esther hace algo que nadie espera. No habla todavía del edicto, no acusa a Hamán, no exige justicia, invita a cenar. Si agrada al rey, que vengan hoy el rey y Hamán,
al banquete que he preparado para él. El rey accede de inmediato. Manda a llamar a Hamán. Y esa noche, en los aposentos privados de la reina, se sirve un banquete íntimo. Vino de las mejores cosechas de Persia, frutas del Mediterráneo oriental. El aroma del cordero especiado con comino y cilantro llenando el espacio cálido de la sala. Hamán llega con ese andar de quien ha llegado a la cima. Reina y rey en una misma mesa privada. Solo él. De todos los nobles del imperio, solo él. La conversación fluye. El vino baja. Y cuando el rey, generoso por el ambiente y por la bebida, repite su oferta, Esther vuelve a decir algo que nadie espera. Mi petición y mi súplica es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le place conceder mi petición y realizar mi súplica, que el rey y Hamán vengan al banquete que les prepararé mañana, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Mañana, un día más. Un segundo banquete. Desde afuera, esto podría parecer indecisión o nerviosismo, pero Esther no titubea. Esther calcula. Ha aprendido que el momento importa tanto como el mensaje. La pregunta correcta en el momento equivocado fracasa. Necesita un segundo banquete. Necesita que el rey esté completamente presente, completamente receptivo. Necesita que Hamán esté allí, sin escapatoria, cuando todo se revele. Y eso significa que todo lo que está a punto de ocurrir depende de que mañana llegue y de que Hamán aún no sepa que su final está siendo escribido. Esa noche, mientras Esther planifica el mañana con la serenidad de quien ya tomó la decisión más difícil, Hamán sale del palacio en el mejor humor de su vida. Ha cenado con el rey y con la reina. Él solo. Ningún otro noble del imperio puede decir lo mismo. Camina hacia la puerta de la ciudad con el pecho inflado de satisfacción y sentado en su lugar habitual junto a la puerta del rey. Y Mardoqueo no se mueve, no se inclina, no reconoce en absoluto la presencia de Hamán. El buen humor de Hamán se evapora como el agua en el desierto. Hamán llega a su casa hirviendo. Su esposa Ceres y sus amigos están allí para escucharlo, y Hamán, que no puede hablar con nadie más de lo que siente, porque el poder aísla tanto como conecta, les cuenta todo. Les habla de su riqueza que es inmensa, de sus hijos que son muchos, de cómo el rey lo ha honrado por encima de todos sus príncipes, de la cena privada con la reina. Y entonces, en el medio de todo ese recuento de grandeza, la voz se le quiebra. Pero todo esto no me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Todo ese poder, toda esa riqueza, todo ese honor, borrado por la visión de un hombre que simplemente se niega a inclinarse. Ceres y los amigos escuchan y ofrecen una solución que les parece elegante en su simplicidad. Que se haga una horca de 50 codos de altura. Mañana en la mañana, pídele al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Luego ve alegre al banquete con el rey. A Hamán le gusta la idea. Manda construir la horca esa misma noche. 50 codos de altura, más de 20 metros, visible desde lejos. Diseñada para ser un mensaje, no solo una ejecución. Hamán se va a dormir con la satisfacción de quien cree que ha resuelto el último problema de su vida. Pero en otro lugar del palacio, algo ocurre que Hamán no sabe y no puede controlar. El rey Asuero no puede dormir. Es un detalle que los textos registran con la naturalidad de lo cotidiano. El rey tiene insomnio. Nada extraordinario, al parecer. Manda a sus siervos que le lean las crónicas reales, los registros oficiales del reino para pasar el tiempo. Y de entre todos los registros que podían haberle leído, de entre todos los eventos del vasto imperio persa en años de historia, el lector llega a un pasaje particular. El relato de 2 eunucos, Bigtán y Teres, que habían conspirado para asesinar al rey.
y de un hombre llamado Mardoqueo, que descubrió la conspiración y la informó, salvando la vida del rey. Asuero levanta la cabeza de las almohadas y pregunta, ¿qué honra y distinción se le dio a Mardoqueo por esto? Sus siervos revisan, consultan, nada se ha hecho con él. El rey queda en silencio con esa información. El peso de una deuda no pagada. La incomodidad particular de un hombre que cree en el orden y descubre que el orden ha fallado en un punto concreto. Mientras Hamán dormía creyendo que todo estaba bajo su control, mientras preparaba la horca en la oscuridad, el rey verdadero de la historia estaba velando. No por casualidad, el rey despertó esa noche. No por suerte, leyó ese registro exacto. Vigilancia constante y justa, la de quien ve cada acción en su tiempo correcto. Al amanecer, cuando Hamán entra al palacio a pedir permiso para colgar a Mardoqueo antes del banquete, el rey lo llama primero y le hace una pregunta. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? Hamán, que asume que el rey no puede querer honrar a nadie más que a él, responde con todo el detalle de sus propios fantasías de grandeza. Vestiduras reales, caballo del rey, procesión por la plaza de la ciudad, heraldos proclamando su honor en voz alta. El rey escucha y asiente. Date prisa. Toma la vestidura y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo el judío que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. La cara de Hamán en ese instante es una pintura que ningún artista persa se atrevió a retratar. Pero el texto bíblico registra lo que ocurrió después con una economía brutal. Hamán tomó la vestidura y el caballo. Vistió a Mardoqueo. Lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad y proclamó ante él: así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar. Luego Hamán regresó a su casa, cubierto la cabeza, en señal de vergüenza. Su esposa y sus amigos, que la noche anterior le habían prometido que la horca resolvería todo, le dicen ahora algo que suena a diagnóstico más que a consuelo. Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, no podrás prevalecer contra él, sino que caerás definitivamente delante de él. Las palabras todavía están en el aire cuando llegan los mensajeros del rey. Es hora del segundo banquete. El segundo banquete. El mismo salón. Las mismas lámparas de aceite que tiñen las paredes de piedra con una luz cálida y oscilante. El mismo vino en las copas de oro. Pero esta vez el aire tiene una densidad diferente. Una tensión que solo Esther puede sentir con precisión, porque solo ella sabe lo que está a punto de ocurrir. Hamán llega todavía con la humillación de la mañana pegada en la piel como polvo de camino. Intenta disimularla. Se sienta, bebe, observa a la reina con la mirada cautelosa de quien no termina de descifrar por qué fue invitado 2 veces en 2 días. El rey, en cambio, está presente de una manera que el día anterior quizás no estaba. El insomnio, el recuerdo de Mardoqueo, el gesto de honor de esa mañana. Algo lo ha ablandado hacia lo que viene. Cuando el vino ha circulado lo suficiente, Asuero mira a Esther y repite su pregunta con la generosidad del que ya la ha hecho 2 veces. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu súplica? Aunque sea la mitad del reino, se te dará. Esther respira y habla. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le place, que me sea dada mi vida como mi petición, y la de mi pueblo como mi súplica. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos simplemente como siervos y siervas, me habría callado, porque esa aflicción no hubiera justificado molestar al rey. El salón queda en silencio. El rey Asuero se incorpora ligeramente en su asiento. La expresión de su cara cambia. No es el gesto de un hombre ofendido por la interrupción. Es la expresión de alguien que acaba de escuchar algo
que no encajaba en ningún esquema que tuviera preparado. ¿Quién es aquel cuyo corazón lo incitó a hacer esto? ¿Dónde está el que osó hacer tal cosa? Y Esther lo mira directamente, sin rodeos, sin suavizarlo. El enemigo y adversario es este malvado Hamán, el dedo que apunta, el nombre que cae sobre la mesa como una piedra sobre agua quieta. El rey se pone de pie no con la calma de un monarca en control, sino con el movimiento brusco de alguien cuya ira necesita espacio para existir, y sale al jardín. Y Hamán, que hace 24 horas era el segundo hombre más poderoso del imperio, se levanta de su asiento y hace lo único que le queda. Se arroja a los pies de Esther para suplicar por su vida. Lo que ocurra en los próximos minutos determinará no solo el destino de Hamán, sino el destino de un pueblo entero. Si te diste cuenta de cómo Esther canalizó el miedo en acción precisamente calculada, te invito a suscribirte al canal, porque esta es la esencia de lo que significa vivir con verdadera fe. No esperar a que el miedo desaparezca, sino actuar por a pesar de él, confiando en quien sí controla el final. El rey vuelve del jardín, entra al salón y encuentra a Hamán postrado sobre el diván donde está recostada Esther, en el gesto desesperado de quien suplica sin protocolo, sin dignidad, sin nada que perder. La mirada de Asuero interpreta lo que ve con la rapidez y la distorsión de alguien que acaba de recibir una traición. ¿También quieres violentar a la reina mientras yo estoy en la casa? La frase del rey cierra la trampa. Uno de los eunucos que sirven al rey, un hombre llamado Jarbona, habla. He aquí la horca de 50 codos que Hamán preparó para Mardoqueo, el que habló en favor del rey, que está en la casa de Hamán. La ironía de la historia se pliega sobre sí misma con una elegancia que ningún dramaturgo podría inventar. La horca que Hamán construyó para Mardoqueo, lista, esperando en el patio de su propia casa. El rey dice 2 palabras: colgadlo en ella. Y en esa ejecución hay una lección que trasciende toda justicia humana. La madera que Hamán cortó con sus propias manos es la madera que lo ejecuta. No es castigo impuesto desde afuera. Es la lógica inexorable de la caída que él mismo construyó. Justicia poética y perfecta, la que nos recuerda que quien cava hoyo para otros, inevitablemente cae en el hoyo que cavó. Y así termina Hamán, en su propia horca, a 20 metros de altura, la misma madera que mandó cortar, los mismos cuerdas que mandó trenzar. El texto bíblico registra que entonces la ira del rey se calmó. Lo que sigue es la reconstrucción. Esther se presenta ante el rey y le revela finalmente toda la verdad, su parentesco con Mardoqueo, su identidad como judía, el alcance completo de lo que está en juego. El rey da a Esther la casa de Hamán. Le da a Mardoqueo el anillo real que había quitado a Hamán. Esther nombra a Mardoqueo administrador de la casa de Hamán. Pero hay un problema que ninguna de estas acciones resuelve. El edicto sigue vigente. La ley de los medos y persas es irrevocable. El primer decreto, el que ordenaba el exterminio de todos los judíos en el día 13 del mes de Adar, no puede simplemente cancelarse. Está firmado con el sello del rey. Está circulando en las 127 provincias. Esther vuelve ante el rey. Esta vez no espera a ser llamada con la misma ansiedad del primer momento, pero la urgencia no ha disminuido. Se postra a sus pies, llora. Le suplica que deje sin efecto la maldad de Hamán y su trama. El rey extiende de nuevo el cetro de oro hacia ella. Y Esther se pone de pie y habla. Si al rey le place, y si he hallado gracia delante de él, y si el asunto le parece correcto al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas ideadas por Hamán. El rey no puede anular el primer decreto, pero puede escribir uno nuevo. Uno que autorice a los judíos a reunirse, a defenderse,
a destruir a cualquier fuerza armada que los ataque. Un decreto que invierte por completo la dinámica de poder, pero puede escribir uno nuevo. Y es en ese nuevo decreto donde se revela algo que Hamán nunca comprendió. La provisión de Dios no funciona por prohibición, sino por inversión. No simplemente quita la sentencia de muerte. Convierte a los condenados en los que pueden defenderse, a los víctimas en los que determinan su propio destino. Restauración sin límites y supremamente generosa, la de un Dios que no solo salva, sino que empodera. El nuevo edicto se escribe ese mismo día, en cada lengua de las 127 provincias, con el sello del rey. Y esta vez, los mensajeros parten a caballo, no en silencio sino en urgencia, con la velocidad de quienes llevan una noticia que puede salvar vidas si llega a tiempo. En cada ciudad donde el nuevo edicto llega, hay luz y alegría y gozo y honor entre los judíos. La comunidad que 3 meses antes estaba condenada, ahora tiene autorización oficial para vivir. El día 13 del mes de Adar, la fecha que Hamán había elegido, jugando a los dados, como el día del exterminio, los judíos se reúnen en cada provincia. Los que habían planeado atacarlos descubren que el equilibrio de poder ha cambiado. La defensa de los judíos se sostiene. Sus enemigos no pueden prevalecer. Mardoqueo sale del palacio real vestido con ropas reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa da un grito de alegría. El mes de Adar, el 14º y 15º día, los judíos celebran, no con la celebración silenciosa y privada de quien ha sobrevivido apenas, con banquetes, con alegría, con el envío de porciones de comida a unos y a otros, con dádivas a los pobres, y de luto en día bueno. La festividad se llama Purim, y en ese nombre hay una verdad que resuena miles de años después. Los dados de Hamán cayeron, pero no donde él planeaba. Cayeron exactamente donde la providencia permitió que cayeran. Eso es lo que hace un Dios que ama a su pueblo. No simplemente lo rescata, sino que transforma el mes del terror en el mes de la celebración. Transformación completa y milagrosa cuando la mano de Dios toca lo que estaba destinado a la muerte y lo convierte en vida. Purim se sigue celebrando hoy. Cada año, en el mes de Adar, comunidades judías de todo el mundo leen el libro de Esther, intercambian regalos de comida, dan a los pobres y celebran la historia de una mujer que tuvo miedo y actuó de todas formas. La historia de un pueblo que estuvo al borde de la extinción y sobrevivió. La historia de un hombre orgulloso que construyó su propia horca. Y la historia de algo más silencioso, pero más poderoso que todos ellos. La providencia de un Dios cuyo nombre no aparece una sola vez en el texto hebreo del libro de Esther, pero cuya presencia se puede sentir en cada página. Como el viento que no se ve pero mueve todas las hojas. Como el hilo invisible que conecta el insomnio de un rey, la memoria de un registro olvidado, la valentía de una mujer joven, y el orgullo autodestructivo de un hombre que nunca aprendió que el poder sin carácter es su propio veneno. Jehová no necesita anunciarse para actuar. Solo necesita que alguien esté dispuesto a moverse con fe. Hay una imagen que me gustaría que se llevaran de esta historia. No es la imagen de Esther con sus ropajes reales caminando hacia el patio interior del rey. Aunque esa imagen es poderosa, la imagen que me parece más verdadera, más humana, más aplicable a cualquier vida en cualquier época, es otra. Esther sola en sus aposentos, en alguna de esas horas largas y oscuras de los 3 días de ayuno, sabiendo que el día siguiente va a entrar al trono sin garantías, sabiendo que puede morir, sabiendo que el miedo en su cuerpo es completamente real, y eligiendo de todas formas levantarse al amanecer, ponerse las ropas reales y caminar.
Eso es lo que nos lleva a la primera lección, la más fundamental de todas las que esta historia enseña. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es la decisión de actuar a pesar de él. De Esther, aprendemos que la valentía emerge de la fe y no de la certeza, que la sabiduría incluye elegir el momento correcto, que la fe inquebrantable no exige que el camino esté despejado para comenzar a caminar, y que a veces el sacrificio personal por el bien de otros no es heroísmo abstracto, sino la decisión más concreta y costosa de la vida cotidiana. Aprendemos también de Hamán lo que cuesta ignorar, que la arrogancia es siempre su propio juez, y que quien construye trampas para otros inevitablemente cae en ellas. Pero sin duda, lo más significativo para nuestros días es la lección central que atraviesa todo el relato de Esther. Cuando confiamos genuinamente en la providencia divina, encontramos el valor necesario para actuar según lo que es correcto, incluso cuando el precio es alto. Piense por un momento en las situaciones donde esta lección aterriza con más fuerza en la vida real. Quizás está en un trabajo donde se está cometiendo una injusticia. Alguien está siendo tratado mal. Se están haciendo cosas que usted sabe que están mal. Y la pregunta que circula en silencio en su cabeza es exactamente la misma que circuló en la cabeza de Esther. Si hablo, ¿qué me pasa? Si señalo esto, ¿qué pierdo? O quizás está en una familia donde hay un problema que todos ven y nadie nombra, una adicción, un conflicto que lleva años sin resolverse, una conversación que nadie quiere iniciar porque el costo social de hacerlo parece demasiado alto. O quizás es algo de fe. Hay una decisión que usted sabe que Dios le está pidiendo, pero la obediencia implica renunciar a algo que hasta ahora le ha dado seguridad. Un trabajo, una relación, una comodidad que en realidad no le hace bien pero que conoce bien. En todos estos escenarios, la lógica del miedo dice exactamente lo mismo que le decía a Esther. No actúes. Espera. Quizás el problema se resuelve solo. Quizás hay alguien más indicado para hacer esto. Quizás el momento no es ahora. Y la respuesta de la fe, la respuesta que Esther encarnó con sus dos rodillas en el suelo durante 3 días y sus pies firmes en el mármol del palacio al cuarto día, es distinta. Actúa, no porque tengas garantías, sino porque confías en quien sí las tiene. Hay algo que Mardoqueo le dijo a Esther que vale la pena volver a escuchar con los oídos de hoy. ¿Quién sabe si no has llegado a donde estás precisamente para una ocasión como esta? Esa pregunta tiene un poder silencioso y particular. Cada persona que está escuchando esto llega a este momento con una historia, una posición, una red de relaciones, unas capacidades únicas. Hay cosas que solo usted puede decir a ciertas personas. Hay lugares donde solo usted tiene acceso. Hay momentos donde su presencia específica, su historia específica, sus capacidades específicas son exactamente lo que se necesita. No para hacer algo extraordinario en el sentido de lo que aparece en las noticias, sino para hacer lo que es correcto en el círculo pequeño y real donde vive su vida. Dios ve ese esfuerzo, ve cuando usted tiene miedo y actúa de todas formas. Ve cuando elige la conversación difícil en lugar del silencio cómodo. Ve cuando pone las necesidades de otros antes que su propia comodidad. Y la intervención de Dios a menudo no llega como un milagro espectacular como las aguas que se abren, sino como el insomnio de alguien en el momento exacto, como una puerta que de repente está abierta, como las circunstancias que convergen de una manera que usted no organizó. La providencia divina no elimina su participación, la convoca. Hay en su vida ahora mismo una situación donde la voz del miedo está ganando la conversación interior. Hay algo que usted sabe que es correcto hacer, pero el costo le parece demasiado alto. Quizás este sea el momento de hacer lo que Esther hizo en el tercer día del ayuno: levantarse,
ponerse las ropas que corresponden a quien usted realmente es y caminar. No porque el resultado esté garantizado, sino porque Jehová camina con quienes confían en él. Hay una última imagen para cerrar. Una mujer joven, huérfana, en una ciudad extraña, con un secreto que no puede revelar y un miedo que no puede negar, entrando a la sala más peligrosa del mundo más poderoso de su tiempo. Sin ejército, sin garantías, sin otra cosa que la certeza de que no está sola. Eso es la fe en acción, no la fe que espera en la seguridad hasta que el camino esté despejado. La fe que camina hacia lo desconocido porque conoce al que sí sabe el final. Esther no sabía si el cetro subiría, pero sabía que su Dios era más grande que cualquier cetro. Usted tampoco sabe exactamente cómo se resolverá la situación que enfrenta, pero tiene la misma promesa, el mismo Jehová y la misma invitación. Camina. El cetro se extenderá hacia ti. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.